Saludos, saludos gente, saludos la República Dominicana y el mundo. Hoy el Nudo Media TV tiene la fortuna de contar con un amigo, un hermano, una persona del mundo, pero no del mundo por vagabundo, ¿no? Del mundo porque ha estado en muchos lugares del globo terráqueo. Con nosotros tenemos al doctor Valdés Fortuna. Valdés Fortuna, así es. Hermano, bienvenido a su programa El Nudo Media TV. Líder, muchas gracias. Hoy tenemos... Es un honor estar aquí. Tenemos un programa sin desperdicio. Yo espero que ustedes no se muevan. Solo denle a la campanita, suscríbase y... Valdés, entrando así rapidito, ¿qué está pasando con la salud mental de nuestra gente en la República Dominicana que vemos tanto divareo, como dicen los muchachos en los barrios? Bueno, tenemos una crisis nacional de salud y esa crisis comienza por la ausencia de una salud preventiva. O sea, el mayor y mejor enfoque del gobierno en materia de salud pública debe ser tratar a la salud de manera integral y holística, y eso incluye no solamente la salud alopática, la salud tradicional, la salud que está destinada a trabajar con el cuerpo, sino con la mente. Y como hay tanta toxicidad en el consumo de la sociedad dominicana, hay tanta presión sobre la naturaleza de información que tiene la sociedad dominicana encima, eso hace que se vaya deteriorando la salud mental de nuestro pueblo. Además de que hay una crisis ética, espiritual y de valores en la sociedad dominicana, donde los hogares que antes eran ese centro de formación en valores, donde se articulaba el diseño de la mente de la persona para entregarle a la sociedad una persona adulto, responsable, consciente de sus actos, se ha fracasado en el proceso de crianza. Antes el proceso de crianza estaba articulado sobre la base de una pirámide social, donde papá y mamá eran, además de padres, primeros maestros. Entonces los maestros eran segundos padres y tenían una autoridad moral delegada para ejercer una función de tutoría de ese muchacho, no solamente transmitirle conocimiento. Entonces teníamos que los adultos eran la tercera columna, eran mentores naturales del proceso de formación de ese muchacho. Esa pirámide se rompió. Están haciendo los padres, ahí va, están haciendo los padres en la República Dominicana ese trabajo. Absolutamente no, o sea, esa base formativa se rompió, se esquematizó en la sociedad dominicana, porque al convertirse la dinámica social de cómo el dominicano ha venido manejándose, una serie de fenómenos sociodemográficos que nosotros hemos tenido, por ejemplo. Usted puede observar que en los últimos 60 años hemos tenido una violenta conversión de lo rural a lo urbano. Hace 60 años que nosotros éramos 80% urbano, ahora somos 80% rural, perdón, y 20% urbano. Ahora somos 82% urbano. Se invirtió el asunto. Y 18% rural. Es decir, ha habido una transición no planificada y no se han tomado los correctivos para responder a eso. Eso hace que se creen entonces cinturones de miseria, una concentración de la densidad poblacional, y a mayor concentración de personas en un polígono, en un perímetro, eso crea una presión social y todo eso se traduce en problemas en la salud mental. El tránsito. O sea que cuando hablamos de salud mental hay que verlo no solamente de la desconstrucción del carácter de la persona humana, sino de la variación que hay en la transformación de la sociedad. Por ejemplo, 60 años atrás, época de Trujillo, el parque vehicular de la República Dominicana no llegaba a 500,000 vehículos en todo el Eso país. en la época del jefe. En la época del jefe. 500. Hoy estamos hablando de un parque vehicular de cerca de 8.7 millones de vehículos que se están transportando en las mismas carreteras troncales, sin vías alternativas suficientes de descongestión. Todo eso le pone presión. La gente llega, no puede dormir porque dura 2 horas para llegar a su trabajo, 2 horas para regresar a su casa, más las horas de trabajo. O sea, todo eso va acumulando una esfera de presión que la detona en una circunstancia determinada. Los gobiernos de los últimos años, de los últimos tiempos, para no quedarnos solo con Abinader, han estado estructurando la República Dominicana para que haya un cambio en ese estresamiento social de la persona, de la familia, del padre de familia que va a la calle, el empleado. Mire, ¿qué está haciendo? Mire, ¿Qué falta? Eso sería el ideal. Eso sería el ideal de una política pública orientada a lo que nosotros denominamos la ideología de bien común, que es aprender a vivir con sentido común.
Pero aquí, desafortunadamente, las políticas que no son políticas públicas de Estado, sino de gobierno, no están orientadas a proteger el capital humano. De hecho, ni en la educación, ni en la prevención de riesgos, ni en la infraestructura urbana. O sea, aquí, por ejemplo, obsérvese la verticalización de la ciudad. Si un incendio ocurre en un edificio de eso, de 40, 50, 70 pisos, ¿quién tiene las herramientas para responder oportunamente a eso? O sea, los bomberos no tienen una escalera que pueda llegar ahí. No tienen condiciones para subirse a un piso de eso. Y el vecino que le construyeron al lado perdió todo tipo de contacto con la naturaleza porque su espacio natural ha sido invadido. O sea, aquí no hay una previsión de riesgo social, del impacto social que tienen las políticas mal establecidas y con malas prioridades y sobre todo desenfocada de lo que es una política estructural en la República Dominicana. Yo creo que los gobiernos en ese sentido han fracasado en la planificación, en la parte del urbanismo. Todavía tenemos una concentración que es peligrosa de ese estado de presión social que genera la densidad demográfica que nosotros tenemos. O sea, necesitamos revisitarnos, o más bien necesitamos un plan país que se forje sobre la base de una arquitectura nacional, de una agenda nacional de país, no del gobierno de turno, una agenda de país, una agenda de Estado que refleje los intereses de las grandes mayorías. Y hacia ahí debe dirigirse inclusive lo que se está planteando, una reforma. La reforma debe ser estructural y sistémica, pero no para corresponder al interés. Déjeme esa reforma ahí. O sea, no se me mueva, no sé qué, déjela ahí, que la vamos a tocar más adelante. Es que cuando yo veo eso, se me agita el alma. No, está bien, pero eso viene más adelante. Bueno, lo que yo quiero es que enfoquemos por qué se está suicidando tanta gente, por qué hay madres que están llamadas a proteger a sus hijos, sin embargo se convierten en su verdugo. Esa parte. El caso traumático que tuvimos recientemente, que por cierto recibí una llamada, estaba yo en Estados Unidos, el papá de esa joven que asesinó a su hija, la que decapitó. Resulta que era militar, médico y cristiana. O sea, iba a una congregación. Recibió una llamada, hermano, me dice la persona, ¿usted sabe lo que pasó? Digo, cuénteme del caso de la joven que decapitó a la niña. Me dice, era mi hija. Él es un coronel retirado. Entonces, cuando uno busca la etiología, la causal de un fenómeno como ese, hija de un militar, se supone que tiene una disciplina en el hogar. Creyente, va a una iglesia, sí. Médico, profesional de la salud y además de militar, ella como tal. O sea, de alguna manera debió quedársele algún valor de la vida, al sentido de la vida. Sin embargo, el estado de frustración que vive la sociedad dominicana es tan grande que aún una persona con esa estructura de vida está vulnerable para cometer un hecho tan desagradable y tan traumático para la sociedad como ese. O sea, yo creo que hay que verlo holísticamente, licenciado. Mire, doctor Ureña, el problema de la desigualdad, por ejemplo, aquí. O sea, el dominicano está viviendo por debajo del nivel de la vida. Mientras que tenemos aquí dos repúblicas dominicanas. Bueno, acabo de meterme aquí a una zona de la capital mientras venía, que me recordó cuando estaba en Cafú, en Puerto Príncipe, cuando estuve en Haití. Sí, o sea, pero nosotros somos... No, espérate, sí. espérate. No, me recordó, doctor, recordó Cafú. Guarde diferencia. Me recordó Cafú, Puerto Príncipe. O sea, que nosotros somos un país moderno. Que magnífico, el polígono central. O sea, tenemos dos repúblicas dominicanas. Una república dominicana que proyecta una riqueza ostentosa frente a otra que proyecta una pobreza afrentosa. O sea, el nivel de desigualdad social, todo eso genera presión. Porque aquí se ha educado para el tener, no para el ser. Entonces la gente le da culto al tener, sin ser. Y esa presión de que tú tienes que tener, de que tú tienes que tener, de que tú tienes que tener, lo que no has ganado, lo que tú no has producido, lo que tu histórico de vida no te permite ostentar en la sociedad. Pero la sociedad te dice que si tú no tienes lo que el otro tiene, tú eres un fracasado. ¿Puede el Estado crear políticas públicas que vayan a evitar esa situación que se está dando en la familia dominicana? No solamente ¿Hay mecanismos? No solamente que puede, sino que debe. Porque es función del Estado proteger la vida humana en todas sus manifestaciones, desde el proceso embriogénico, desde el embrión, en la fase primaria del embarazo, hasta el último aliento, la vejez, el envejeciente, el adulto mayor. O sea, esa es la responsabilidad del Estado, garantizar el estado de bienestar de la persona en todas las fases de su vida. Ahora, ¿qué pasa con el Estado dominicano? Que las políticas públicas no son diseñadas
para garantizar el ciclo existencial de la persona, lo que yo llamo garantías de vida. Una política pública responsable tiene que estar orientada a generar garantías de vida en todas las etapas de la vida humana. Entonces, aquí no se ve que ese ciudadano, que ese niño que está creciendo ahí, es la materia prima de la patria, es el capital de la patria, pero ese muchacho se forma sin ningún tipo de vínculo, de compromiso con la nación de la que forma parte. Y finalmente, no se siente obligado ni siquiera a invertir lo que aprende en el beneficio de la patria. Se nos van. Una pregunta. ¿Usted cree que de una u otra manera música como el reggaetón inciden en la violencia? Decía un famoso escritor de la sociedad. Decía un famoso escritor suizo, déjame escribir la música de un pueblo y no importa quién gobierne. O sea, la música es un instrumento de expresión, de presión y de alienación de los pueblos. O sea, la música le crea una condicionante mental y emocional a la persona, porque la música tiene los propios 3 elementos de la naturaleza humana. O sea, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Como espíritu se comunica con el mundo superior, con Dios o con el diablo. Como alma tiene un patrón emocional propio y está consciente de sus propias realidades existenciales. Como cuerpo, a través de los sentidos, entramos en contacto con el mundo exterior. Entonces la música es melodía, palabra y ritmo. La melodía va al espíritu. Las palabras van al alma y el ritmo va al cuerpo, a la carne. Entonces esa música alienante, esa música degradante que va en contra de los valores, que promueve valores o antivalores, daña a nuestra juventud, daña a la familia. Por eso uno se pregunta, ¿dónde está la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía de la República Dominicana? Usted recuerda la famosa época de oro del merengue, pero había una Zaida Lobatón, yo no le hice un merengue. Déjeme a Zaida ahí. Señores, yo le dije que esta era una entrevista, era un programa sin desperdicio. Seguimos en breve con el doctor Manuel Valdés. Dale al cambio. Volvemos. El Centro de Estudios Delin es el más grande de Santo Domingo Oeste. Contamos con más de 800 estudiantes en lo que tenemos desde el nivel inicial, primaria, secundaria y nuestro centro de natación. Contamos con un personal altamente calificado y preparado en sus áreas. Tenemos una área de psicología para trabajar la conducta y el aprendizaje de nuestros estudiantes, optativa de lenguas modernas y producción de televisión. Y nuestra iglesia, donde se le imparte en culto cristiano todos los viernes. ¡Hey, señores! Gracias por continuar con nosotros en su programa El Nudo Media TV. Seguimos aquí con una entrevista sin desperdicio con el doctor Manuel Valdés. Seguíamos con Zaida Lobatón. Zaida Lobatón, que, bueno, los limones, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Toda esa basura que se cantaba en esa época, esa señora... Es un ícono, doctor. Pero era... Es un ícono de esos tiempos. En ese tiempo era basura moral. Y esa señora la frontalizó. Entonces, y esa señora ejerció esa tutoría, esa mentoría social, usando una institución como la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía para regular el consumo de los contenidos que se producían en la música. Se creó entonces la famosa época de oro del merengue. Pero ahora esas instituciones son inoperantes, infuncionales, deberían cerrarlas todas. No sirven. Pare ahí. Presidente, usted sabe que yo estoy de acuerdo con la reforma y todo lo que viene por ahí para que sea en bienestar de la sociedad. La Comisión de Espectáculos Públicos, vamos a reformar eso, señor presidente. Y una preguntita, doctor. Estos muchachos que tienen una bandera LGBT, que se amparan en los derechos humanos, ¿qué tenemos con eso? Que incide en el desorden que tiene la sociedad dominicana. A mí me tocó el honroso privilegio de participar en un debate en el show del mediodía sobre la ideología de género. Y planteaba el concepto de la ideología de la perspectiva de qué es una ideología como tal, cómo una ideología puede articular o desarticular la mentalidad individual o colectiva de un pueblo y de una generación. Y aplicaba el concepto de la ideología para Pol Pot, aquella famosa ideología de Pol Pot en Camboya, que decidió que todo el que fuera estudiante era un peligro público y mató cerca de 500,000 de personas. O sea, esas tendencias que nosotros estamos viendo, esa corriente degenerativa que nosotros estamos viendo, arrastra al país y arrastra a la sociedad
a una crisis ética, espiritual, moral y de valores como la que nosotros estamos teniendo. O sea, esos jóvenes están creciendo sin ningún referente pero moral. es que ellos dicen que los derechos humanos lo protegen. La juventud nuestra está creciendo sin ningún referente normal, sin ningún código de ética, sin ningún parámetro. O sea, no pueden haber derechos humanos sin humanos derechos. A mí me tocó... Explíqueme eso de nuevo, porque como que se me fue ahí rapidito. Mire, es que los derechos humanos son específicamente unas normativas de valor universal creadas para regular el comportamiento social humano efectivo. Eso implica respeto por las normas. Eso implica compromiso con las normas. Pero generalmente esta generación parece ser que la norma de ellos, la norma general es vivir sin normas. O sea, los derechos humanos que ellos arguyen y que ellos defienden son antiderechos, son anticolectividad, y lo hacen en nombre de la colectividad, pero son anticolectivos, porque están atentando contra el bien común, contra las buenas costumbres, contra la sana convivencia. O sea, repito, los derechos humanos son para proteger a los humanos derechos, a personas que viven en conformidad con las leyes, que cuando se atente de la manera que se haga contra esos derechos inalienables del ser humano, la vocería social de las instituciones y o las personas que hacen liderazgo de opinión o liderazgo ético, salen a la defensa de ese agredido o presionando a ese agresor para que respete las normas comunes. Entonces, no pueden haber derechos humanos si no tenemos humanos derechos. El que cree que en nombre de los derechos humanos se le va a apadrinar el libertinaje, la poca vergüenza, la inmoralidad, el trastorno de la conducta para constituirlo como norma general, está triste y desafortunadamente equivocado. Los muchachos lo oyen a usted y los psiquitrillas. Me siguen millones en el paredón. Me siguen millones de personas en el mundo, cientos de millones de personas me siguen, porque hemos estado en los escenarios más exigentes, incluyendo, me tocó cerrar una cumbre no hace mucho de derechos humanos en la ONU, en la OEA, perdón. Es decir, lo que estamos diciendo no es un invento, Manuel Valdés, es que usted no puede vivir sin normas. Es que este mundo, cuando usted vino, estaba hecho y no lo creó usted, ni su papá, ni su mamá. Entonces usted tiene el derecho ¿a qué? A vivir conforme al sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? Que la vida suya importa, pero también importa la del otro. Es como el caso del policía, por ejemplo, que cuando un policía comete una agresión a un ciudadano, aparecen los derechos humanos defendiendo al ciudadano, aunque sea un diablo, un bandido, un sinvergüenza, un matón, un criminal. Ese ciudadano había que respetarle su derecho. Pero cuando es el delincuente que mata al policía, el policía no tiene derechos. Doctor, una pregunta, hablando de policía, porque usted sabe que este es un programa picadito. Y ese policía, ¿usted vio el asunto de la cárcel de Asua? Eso va a suceder. ¿Qué hay que hacer para evitar esas cosas? Aquí hay que reformar el sistema penitenciario. Aquí hay que reformar la justicia. Aquí hay que reformar el gobierno. Aquí hay que reformar la sociedad. El gobierno está reformando. Aquí hay que reformar la educación. No. Aquí hay que reformar la educación. El gobierno está en eso. Señores, aquí hay que hacer una reingeniería social de lo que nosotros somos. Ese país que nosotros debimos ser que no somos. Ese país que nosotros somos que no podemos seguir siendo. Y ese país que no podemos dejar de ser. O sea, ese caso, ese episodio en la cárcel de Asua, puede ser repetitivo, porque es que los bandidos están operando desde nuestras cárceles y las cárceles, en vez de ser centro de reclusión y de privación de los derechos para rehabilitar a la persona, se convierte en un laboratorio de delincuencia, porque allí mismo le crean las condiciones para seguir manejando sus operaciones, sus redes delictivas. O sea, el gobierno, el sistema de justicia, la policía, los medios de comunicación que tienen que generar una conciencia cívica ciudadana, todos nosotros estamos obligados a salvar este país. ¿Dónde está la educación de moral y cívica en nuestras escuelas? Se quedó guardada. Se quedó guardada. Entonces te quieren meter la ideología de género. Y que le agreguen inteligencia emocional en la secundaria. Porque eso es progreso, porque esa es la agenda progresista, porque si no nos quedamos detrás del mundo. Vamos a meterle la moral y cívica, que nos da valor cívico ciudadano. Y da humanos derechos. Y da humanos derechos. Ey. Que no hay que romperte el espinazo y rellenarte de bala. O sea, ese mismo policía que lo mandan a preservar el orden público, viene de un hogar disfuncional, de una sociedad negadora. Ese tipo viene de un barrio, de donde sea que venga, desformado completamente, sin ningún tipo de patrón de valores, y le dan un arma. Y lo mandan a mantener el orden allá afuera. ¿Cuál orden? Si su vida está en caos, si su estructura social, la arquitectura de su vida no existe, esa persona es un peligro público con un arma en la mano. Doctor, cursa en el Senado, el Congreso, en el Congreso, un proyecto de ley
para crear el Ministerio de Familia? ¿Qué usted cree es correcto para la República Dominicana y en estos momentos crear un Ministerio de Familia? Correcto y absolutamente necesario. Yo fui la primera persona en promover en el país la creación del Ministerio de la Familia. Doctor, tranquilo, no se mueva, que nosotros, señores, no se desconecten, que no es el final del programa. Volvemos en breve con el mismo tema. Hermano, dale al cambio. El Centro de Estudios Delin es el más grande de Santo Domingo Oeste. Contamos con más de 800 estudiantes en lo que tenemos desde el nivel inicial, primaria, secundaria y nuestro centro de natación. Contamos con un personal altamente calificado y preparado en sus áreas. Tenemos una área de psicología para trabajar la conducta y el aprendizaje de nuestros estudiantes, optativa de lenguas modernas y producción de televisión. Y nuestra iglesia, donde se le imparte en culto cristiano todos los viernes. Gracias por seguir en sintonía con su programa El Nudo Media TV. Regresamos con el mismo tema, Valdés. Estábamos en el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia. En el 2004, en el Hotel Meliá Sheraton, Santo Domingo, yo publiqué la primera edición de mi libro Cuando se enferma un pueblo. Creo que usted sabe, tengo 88 libros escritos, 26 ¿Cuánto? libros. 88. Coño, pero... 26 libros publicados y uno de ellos se denomina Cuando se enferma un pueblo. En ese libro yo planteo que la República Dominicana tiene un cáncer social en el cerebro, es una crisis de pensamiento, de direccionamiento, de línea de propósito y de futuro. Planteo que tenemos una guayaba venenosa en la boca, o sea, las mentiras patológicas con las que se maneja la sociedad, y planteo, parafraseando, que tenemos una granada en el estómago, o sea, hambre y sed de justicia como tal. Entonces, el pueblo está enfermo. En ese libro yo planteo que para dar respuesta a esa enfermedad social de la República Dominicana es impostergable la creación de un Ministerio de Familia o generar políticas públicas orientadas a proteger a la familia como principal centro de la formación humana. En ese libro, en sus siguientes ediciones, que ya lleva 5 ediciones, vuelvo a replantearlo, el tema del Ministerio de la Familia. En la promulgación del Manifiesto Social de la República Dominicana, marzo 2019, en el Hotel Radisson, de acá de Santo Domingo, planteamos y está registrado como depósito legal en el depósito legal de la Biblioteca Nacional de la República Dominicana, el Ministerio de la Familia. ¿Por qué? Porque sin familia sana no hay sociedad, no hay Estado, no hay garantías de vida para la nación. O sea, los pueblos que hoy pueden enarbolar éxitos y que pueden hablar de grandeza social, ha sido el producto de la atención básica a la familia. Nosotros hemos roto con ese esquema, hemos violentado ese esquema. Entonces el Ministerio de la Familia se plantea que se integre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, pasando a ser viceministerios, y que se agregue además el Viceministerio de la Niñez, el Viceministerio de las Personas con Discapacidad. Tenemos aquí más de 600,000 personas con discapacidad. O sea, usted me está diciendo que usted tiene que ver con ese proyecto. Lo escribo de mi puño y letra. ¿Cómo? Ese proyecto... ¿Y los créditos? Hay que preguntarle al diputado Geraldo Concesión de Cotuí, a Dorila, a Elías Wessing Chávez y a todos ellos con los que lo socializamos. O sea, ese proyecto se lo entrego de mi puño y letra escrito al diputado Geraldo Concesión. ¿Y usted tiene cómo aprobar eso? ¿Tiene por ahí un borrador, una vaina? El proyecto debidamente firmado por mí y donde está la solicitud de la firma de él. O sea, ese proyecto se lo entrego yo a petición de él, a instancia de él y otros amigos, a Geraldo Concesión, en la casa del licenciado Domilo Vázquez, en compañía de la doctora Petra Erasme, notaria pública del país, ultra conocida, en donde le planteamos, me lo piden y yo estoy apostando al bien del país, o sea, no estoy buscando gloria humana personal. Pero aquí tenemos la mala práctica, la mala costumbre. Pero hay que reconocer, Mire, me preguntaban en Washington, D.C., creo que fue, en una entrevista, en una de las cadenas más famosas del mundo, óigame, próximamente tengo un reconocimiento de unos estados americanos. Yo he recibido reconocimiento de más de 24 estados americanos, incluyendo ya de la ciudad. ¿Y de República Dominicana? Un dominicano por el mundo, ¿qué ha recibido? Un dominicano por el mundo, ¿qué le digo? La Magna Cruz Bolivariana de la República de Colombia, ciudadano distinguido de Israel. ¿Qué le cuento? Una pregunta.
Un ciudadano del mundo con tanto maltrato que ni siquiera les reconocen en un proyecto. ¿Qué hace en la República Dominicana? Un hombre que puede vivir, señor, en cualquier lugar del globo terráqueo y en cualquier ciudad norteamericana. ¿Qué hace aquí? Esa pregunta es interesante. Yo la voy a cotejar con Donald Trump. Estábamos recientemente en Washington, D.C., en la famosa cumbre Faith and Freedom. Estábamos como a 30 pies del candidato. Estaba en una fila privilegiada, si se quiere. Y a él le preguntaron ¿para qué tú estás en política? Tiene 77 años, tiene todos los miles millones del mundo, no te falta grandeza humana. Y él dijo, quiero ayudar a salvar mi país. Entonces yo quiero ayudar a salvar a la República Dominicana. O sea, no busco ningún bien humano personal que me haga a mí sentir que con eso me realizo. Yo soy uno de los dominicanos que ha decidido intervenir biopsicosocial, el proceso de autodesconstrucción acelerada que lleva la República Dominicana para transformar la República Dominicana en un mejor país. Por eso estamos aquí. Lo que buscamos no es el bien propio, aunque el bien común refleje el bien propio. Lo que estamos buscando es una sociedad con valores, una República Dominicana de oportunidades, un país donde la gente pueda vivir. Mire, yo conozco 480 ciudades. Ya estamos sobre el tiempo, pero una pregunta, ¿alguna estructura política, acercamiento con el gobierno, con algún partido para poner a funcionar esas ideas maravillosas? Nosotros estamos creando una organización. La República Dominicana. Nosotros hemos depositado 2 veces el Partido Nueva Generación en pro de conseguir el reconocimiento. ¿El partido? Nueva Generación. ¿Eso es suyo? Eso, el partido lo presidimos honrosamente junto a un equipo de hombres y mujeres a nivel nacional, en pro de ofrecerle a la República Dominicana una propuesta innovadora, diferente y diferenciadora, con un compromiso y una misión social. Hacer una República Dominicana de oportunidades, una República Dominicana para todos. Le decía ahorita que en mi periplo por la tierra he tocado la frontera de más de 480 ciudades en el mundo. Me he encontrado con dominicanos en la parte más remota del planeta, brillantísimo, pero no pueden vivir aquí, porque este país es un negador de las oportunidades a sus mejores hijos e hijas. Entonces nosotros tenemos que despertar o perdemos el país para siempre. Nos lo quitan, nos desplazan, porque hay una ley de la física cuántica en el universo. No hay espacio vacío. El espacio que usted deja, alguien lo va a ocupar. Alguien lo llena. Nosotros dejamos la frontera, la franja fronteriza, 60% de esa franja está ocupada por los haitianos. Y ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué usted opina de la migración haitiana? No vamos a ser hipócritas. Este es un programa que, como dicen allí en San Juan, claro y pelado, de la migración haitiana, esa invasión silente que se está dando. ¿Qué usted...? Mire, ¿hay solución a eso? El problema de los países que tienen problemas fronterizos no es la migración. Inevitablemente es un fenómeno universal. Es si el país no tiene claramente una política de frontera, si el país no tiene claramente una política de migración integral. Y el problema nuestro es que aquí no hay una política responsable de inmigración. Nosotros tenemos aquí, Haití es el tercer socio comercial de la República Dominicana. Es Estados Unidos, 58%, Suiza, Haití, luego viene China. ¿Suiza? Suiza. Oye, ¿y qué le mandamos nosotros a Suiza? Le vendemos bastante a Suiza. Bueno, búsquelo. Esto es serio. Esto es bastante serio. Ahí están las estadísticas. Entonces, ¿cómo es posible que un país que el 68% de lo que consume va de la República Dominicana se pueda dar el lujo iba a decir una palabra, pero luego van a decir que yo soy dominicano? No, doctor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, hermano? Señores, no es posible. Aquí tenemos que regular una política. He insistido en la nacionalización de la frontera. He insistido en la repoblación de la frontera. He insistido en un regreso al campo. Una política que no solamente que el que emigró regrese, es que el gobierno le cree condiciones para regresar. Es que el gobierno focalice la inversión de capital en la agricultura, no solamente la agricultura de subsistencia, sustentable, con programas, con instituciones, con servicios, para que el dominicano sienta la atracción de volver al campo. Usted me está mareando, porque usted no me ha dicho a mí qué se puede hacer así de manera tácita para cambiar esa migración a la República Dominicana. Comencemos por una política integral de frontera. Comencemos. ¿Pero qué sería eso? Regulación. Con todos estos guardias corruptos que hay, pero usted está soñando. No. El problema aquí de la migración no es de los haitianos. Y mire que de las 14 guerras que tuvimos en la post-independencia fue con los haitianos. El problema aquí es que el dominicano ha dejado de ser nacionalista
El problema aquí es que el dominicano ha dejado de creer en su país. Y como tenemos esa crisis de perspectiva de futuro, estamos dejando que el país se nos vaya de la mano. O sea, yo creo, y lo digo en mi libro, de los 4 problemas más graves que tiene la República Dominicana, uno es el problema dominico haitiano. Señores, hay una canción que dice que una noche no es bastante. Lo dejo hasta ahí. Y concluyo que un programa no es suficiente para esbozar todos los temas universales y nacionales con el doctor Valdés Fortuna, Ese es su que ha amigo. estado con nosotros. Muchas gracias Muy por honrado, estar aquí. a mucha Señores, a ustedes las gracias. Nos vemos en el próximo programa.